Soy Andy Vilca, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, y en esta ocasión yo les hablaré sobre las dificultades del aprendizaje en el desarrollo psicolingüístico. Para entender esto, tenemos que saber qué es el desarrollo del lenguaje de niños en preescolares. El lenguaje le otorga al niño el conocimiento necesario para integrarse a su cultura y a la sociedad. El desarrollo del lenguaje tiene características muy particulares dependiendo de la edad en la que se encuentre el niño, ya sea a los 3 o 4 años de edad, pues aunque a los 6 y 7 años su lenguaje es un poco más elaborado y también emplea frases más concretas y complejas. A esta edad el niño puede emplear entre 3.000 y 4.000 palabras. Otro ámbito muy importante es la lectura, pues la lectura es una forma de adquirir conocimientos, de aprender cierta información a partir de un código, que para el ser humano el código por excelencia es el lenguaje. ¿Qué es la lectoescritura? Llamamos lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis en la educación inicial. Es así que llegamos a los trastornos del aprendizaje. ¿Pero qué son estos trastornos? Pues son problemas que afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar información. Estos pueden causarle dificultades para leer, escribir, deletrear o resolver problemas matemáticos. Es así que existen trastornos específicos del lenguaje, que pueden ser la lectura. Esto falla en la fluidez, la precisión y la comprensión lectora. La escritura. Son fallas en la ortografía, la gramática, puntuación y organización de las ideas escritas. La matemática es el procesamiento de la información numérica y operaciones aritméticas y la falta de cálculo correcto o fluido. Es así que vamos a aplicar un test a el niño Leonel Fabricio Vilcashiwango, que nació en Quito y su edad es 7 años y su fecha de nacimiento es el 25 de enero del 2013. El programa que vamos a utilizar es Detective. Aquí podemos ver su perfil en donde tiene un test y un juego. Clic sobre la E. D. Luego de haberle aplicado el test, podemos ver que el niño no presenta dificultades en la lectura y escritura. Pero, ¿qué es Detective? Detective. Podemos entender como que las nuevas tecnologías han ayudado enormemente en la enseñanza de los niños con dislexia, cuya tasa de fracaso escolar es del 10%. Es así que la investigadora española Luz Rello ha creado desde su laboratorio en Pensilvania y con la colaboración de Samsung una aplicación de inteligencia artificial capaz de detectar la dislexia en 15 minutos. Es así que Detective es una herramienta validada científicamente que mejorará las habilidades de lectura y escritura, mientras los niños se divierten jugando más de 42.000 juegos que se personalizan en función de las 24 habilidades cognitivas dirigidas tanto a las debilidades como a las fortalezas de estas. También se tendrá acceso a una prueba de cifrado de Detective que permite en solo 15 minutos detectar si el niño tiene dificultades en la lectoescritura. El objetivo principal de la creación de esta aplicación es que todo el mundo tenga acceso a la detección de dislexia y a unos ejercicios científicamente validados e independiente de la condición social del individuo. Todo esto a través de un simple clic. A continuación veremos cómo el niño que realizó el test juega en Detect. Encuentra pares iguales. Disglosia es un trastorno de la articulación de los fonemas de origen no neurológico central
Debido a alteraciones anatómicas y fisiológicas de los órganos articulatorios periféricos, provocado por lesiones físicas o malformaciones en los órganos articulatorios periféricos. Aquí podemos ver ejemplos como un niño con labio leporino, o como la lengua es un poco más pequeña, o huecos en el paladar. Todo esto impide el habla correcta en el niño. La disfasia es una afección adquirida que puede aparecer después de un traumatismo en el cerebro o como consecuencia de alguna enfermedad neurológica degenerativa. Los niños disfásicos demuestran una plena dotación intelectual, una ausencia en conflictos neuróticos, una producción verbal muy baja y un desarrollo y comprensión de acuerdo a su edad. Un ejemplo es que un niño no pueda decir pelota, sino diga etota. Afasias. Ocurren tras un desarrollo inicial normal del lenguaje en los 2 primeros años y se produce una pérdida o retraso en su progresión. Este puede ser secundario a diversas causas que producen una lesión cerebral, infecciones bacterianas, encefalitis herpética, daño vascular, traumatismos cráneoencefálicos, epilepsia, tumores cerebrales, enfermedades metabólicas, etc. Como ejemplo, podemos ver que existen diferentes tipos de afasias, como la transcortical motora, la afasia de Wernicke, la afasia transcortical sensorial, la afasia anómica, la afasia transcortical mixta, la afasia de conducción, la afasia global y la afasia de Broca. Alteración en los órganos fonoarticulatorios. Esto es precisamente la alteración al habla. En los diferentes trastornos del habla tenemos a la dislalia, que es un trastorno en la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas. Un ejemplo es cuando a un niño le decimos loro, pero él dice lobo. Una disartia es la dificultad para articular sonidos de palabras. Ejemplo, cuando a un niño se le dice niño y él repite iño. La disglosia es un trastorno de pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones. La disfemia es un trastorno caracterizado por espasmos, repeticiones y tropiezos al hablar. Un ejemplo, la tartamudez. Trastornos psicolingüísticos. Aquí tenemos la discapacidad intelectual, el autismo y el mutismo selectivo. La discapacidad intelectual. En relación al lenguaje se identifica un retraso en su adquisición y un uso inadecuado de este. Esto pasa porque un niño al tener una discapacidad intelectual no tiene las mismas características o capacidades que un niño normal, entonces van a tender a confundir algunas palabras o no pronunciar muy bien algunos fonemas como la R o la S. El autismo se caracteriza por una alteración en la interacción social del individuo, con comportamientos compulsivos y rituales, y actividad motora estereotipada y repetitiva. Estos pacientes presentan trastornos de lenguaje con un desarrollo del mismo alterado y atrasado, y la presencia de ecolalia, también un mal uso de pronombres en su voz monótona y atónica. El mutismo selectivo consiste en un trastorno de ansiedad que consiste en las personas afectadas en determinados contextos o circunstancias. Un ejemplo es que un niño no pueda hablar en frente de las niñas, pues aunque no tenga ningún retraso de tipo intelectual o ninguna dislexia, el niño no puede hablar por la ansiedad que le produce estar enfrente de ese estímulo negativo, entre comillas. Dificultades del aprendizaje. Aquí tenemos una clasificación que tiene un enfoque cognitivo, como las dificultades en la lectura, las dificultades en la escritura, las dificultades en las matemáticas. La dislexia es el trastorno de lectura que afecta a la identificación y memorización de letras o grupo de letras, falta de orden y ritmo en la colocación y la mala estructuración de frases, afectando tanto la lectura como la escritura.
Un ejemplo es cómo un niño escribe de manera inapropiada, como lo podemos ver en el ejemplo. La disgrafía es un trastorno de tipo funcional que afecta a la calidad de escritura del sujeto en lo que refiere al trazado o la grafía. Aquí podemos ver un ejemplo. Cuando al niño no se le entiende lo que escribe, pues la escribe de una manera muy mal. La disortografía. Dificultad específica en el aprendizaje de las formas ortográficas. Afecta a la palabra, no a su trazado. Se manifiesta por el desconocimiento o la negligencia de reglas gramaticales, el olvido y la confusión en pequeños artículos y pequeñas palabras. En este ejemplo podemos ver cómo el niño se equivoca en muchas ocasiones. Por ejemplo, en la palabra hecho o cielo o nubes. La percepción discriminación es la debilidad de una persona para encontrar las características exactas entre dos formas, cuando una de ellas se encuentra entre otras formas similares. Puede provocar confusión de palabras similares en las cuales solo cambia una letra, ya sea esta de manera visual o auditiva. Un ejemplo podría ser la palabra mano y mono, que tienen una escritura parecida, pero un significado diferente. Es así que un niño puede tender a confundir las palabras. La discalculia es un trastorno específico del desarrollo del cálculo aritmético, cuando el rendimiento del niño o niña en pruebas estandarizadas de cálculo es significativamente menos de lo esperable por su edad y su nivel escolar. Igual aquí podemos ver un ejemplo, como un niño no puede multiplicar de una manera correcta, pues se confunde en el orden o cómo se debe sumar, dividir o multiplicar. En conclusión, podemos entender que la discalculia es un trastorno de cálculo y tiene dificultades para contar. La dispraxia es un trastorno del gesto, la dificultad para dibujar, atarse los cordones y etc. La dislexia es un trastorno del lenguaje escrito y su principal afectación es su dificultad para leer. La disfasia es un trastorno del lenguaje oral y su principal dificultad es el habla. La disortografía es un trastorno en la ortografía y las dificultades ortográficas. Y la disgrafía, que es un trastorno de la escritura, pues tiene dificultad para escribir. Gracias.